Saludos cordiales, jóvenes de esta materia C2203, paralelo A de existencia de materiales 2, y el avance de este capítulo 3, deformaciones en vigas. Entonces, aquí tenemos otro subtítulo, 3.3.3.4, ordenada máxima. Este subtítulo es parte del método de la viga conjugada. ¿Cómo determinar la ordenada máxima? Ya, por ejemplo, se tiene la viga real, cierta viga, con cierto estado de cargas, ¿no? Digamos así, simplemente apoyada. Bajo ese estado de cargas, ¿qué tipo de deformación longitudinal se va a tener? O sea, ¿dónde se hallará su ordenada máxima? Digamos, delta máxima. ¿Dónde la voy a ordenar? Que esto entre a rangos de análisis en los reglamentos. ¿Cómo determinar? Porque en el anterior problema último, habíamos visto determinar ordenada máxima en la mitad de la viga, digamos, en el extremo derecho, que se llenó, pero ahora la ordenada máxima, donde se hallará. Por el método de la viga conjugada, por eso este orden de subtítulo, por este mismo método. ¿Qué es lo que se hace en el método de la viga conjugada? Primero, determinar el diagrama de momentos lectores. Ya, por decir así, positivo. Este diagrama de momentos lectores de la viga real, Eso dice el método. Luego dice cargar a la viga conjugada, que tiene el mismo largo, la misma longitud, tomando en cuenta los apoyos, pero cuando son apoyos fijo y apoyo móvil, se mantiene. Esta es la viga conjugada. Hay que cargar a esta viga el diagrama de momentos lectores tomando en cuenta sus signos. Si es positivo, hacia arriba el efecto de la carga. Ya. Entonces, pero este diagrama es ficticio. O sea, este diagrama es momentos lectores dividido por módulo elástico, momento y esto. Carga es carga ficticia. Eso es el método. Ahora, si se quiere determinar, por decir, en la mitad de la viga, su ordenada o deformación vertical, a la mitad tuviéramos que calcular el momento lector, la viga conjugada, con este estado de cargas. Si se quiere determinar la rotación de la viga, de la sección, cuánto en ángulo, digamos aquí, este extremo, cuánto rota la sección, en grados hexagesimales, por ejemplo, en ese punto, apoyo, hay que determinar la fuerza total. Eso dice el método. Ahora requerimos determinar su ordenada máxima, no en la mitad, sino en donde se presentará el mayor valor de deformación vertical u ordenada máxima. O sea que de esta viga conjugada con ese estado de cargas, por decir, ese sería su diagrama de momentos lectores prima, porque es el diagrama de la viga conjugada con ese estado de cargas. Entonces, ahora, de esta situación,
donde se hallará el momento flector máximo. Prima, porque es de la vía conjugada. ¿A qué distancia de, digamos así, el extremo apoyo fijo? Ese momento flector máximo, donde se halle, ese ha de ser la ordenada máxima. Esa ordenada máxima, entonces, ha de ser la flecha máxima de la viga de A, la que se obtiene a partir del diagrama de momentos flectores de la viga conjugada. Con ese estado de cargas ficticio, será la ordenada en la máxima en la viga de A. Tenemos aquí un problema de aplicación, problema 3.2, que dice determinar la ordenada máxima, delta máximo, por el método de la viga conjugada, inciso A, de manera literal, inciso B, a los resultados aplicar estos valores numéricos, Q, A minúscula, módulo elástico, y esta sección rectangular de 10 por 20 centímetros. ¿Ya? Entonces, esta sería la viga. Extremo apoyo fijo, apoyo móvil, este extremo libre, dimensión 2A. Este problema es el mismo del anterior problema 3.1, del cual habíamos calculado en la mitad de este tramo un punto segundo, era cuál la ordenada, y en el extremo que estoy señalando derecho, en sección C2, cuál la ordenada, y además en este extremo apoyo fijo es la rotación. Ese es el problema anterior. Pero ahora queremos saber en esta misma viga, de estas mismas condiciones de carga, ¿dónde la ordenada máxima? ¿En qué sección? Eso es lo que se está solicitando. Entonces, vamos a ver, vamos a poner aquí resolución, que vamos a dejar para cierto gráfico. Lógicamente, primer paso es la comprensión del problema en cuanto a las estrategias de resolución. De la lectura que hemos dado al problema, está visto que es un problema de deformaciones en vigas. Con eso hemos identificado qué tipo de problema es. Planificación. Y ejecución. Vamos a fusionar estos dos pasos en este problema. En la planificación habría que aplicar el procedimiento del método de viga conjugada. Aplicar el procedimiento del método que nos ocupa. Eso sí que habría que aplicar. Entonces, sucesivamente vamos a aplicar. Y aquí, después, en ese procedimiento, en su desarrollo, vamos a aplicar esta situación del diagrama del momento de la viga conjugada, donde el momento vector máximo, ahí se le da la ordenada. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice el procedimiento del método de viga conjugada? Dice que hay que determinar el diagrama de momentos flectores de las vigas de A. Esta ya sería la viga de A. Ahí está la viga de la cual queremos determinar su ordenada máxima. Entonces, en anterior clase, para el diagrama de
de esta viga del mismo problema, habíamos visto dos alternativas. Una era la superposición de cargas. Primero habíamos aplicado en este tramo solo esta carga. De esa carga y en este tramo vacío de cargas, su diagrama de momentos vectores salió una cosa así, ¿no? Una parábola que línea recta. Teníamos un triángulo y un sector de parábola. Un diagrama para ese sector de cargas. Otro diagrama solo en la parte central y este extremo o tramo vacío. Entonces, en ese caso se tenía otro diagrama simétrico de forma de parábola de segundo grado. Entonces, esos dos diagramas por superposición de cargas permitían calcular las deformaciones, que la ordenada de la mitad era 1, y aquí la ordenada de este extremo, y las rotaciones de este extremo apoyo fijo. Así habíamos hecho por superposición. La otra alternativa era que sea la aplicación completa. Eso vamos a aplicar ahora, para variar, para que vean ustedes cuál es la diferencia. Entonces está visto que vamos a tener aquí ese diagrama de momentos flectores. Vamos a subir un poco. Esto es A. Esto es 2A. Entonces aquí vamos a tener ese diagrama que les digo. Diagrama de momentos flectores de la viga ya. Y está visto que en esta parte, en tratándose de carga uniformemente distribuida, esta debe ser la forma de el diagrama de momentos flectores. Esta es una parábola de segundo grado con este extremo, el vértice. Y en esta parte ha de ser pues el diagrama de la forma de una parábola desde este extremo hasta este otro, algo así. Eso ya es del análisis estructural que ustedes ya saben, porque si no, ¿cómo habrían aprobado el análisis estructural? Si vi 201. Entonces, esto es negativo, negativo, y este positivo. Ese sería el diagrama de momentos flectores. Esto va a ser Q por A al cuadrado medio. Si hacemos por derecha, ¿no? Q por A medios. Ya. Entonces, esta ya es la segunda alternativa que les decía. Entonces, ese es el primer paso, determinar el diagrama de momentos flectores. Ahora, a ese diagrama de momentos flectores, o mejor, ese diagrama de momentos flectores, ya estoy usando ya lo avanzado, ¿no? Hay que cargar al método de la viga conjugada. Hay que cargar a la viga conjugada. Aquí aparece la viga conjugada. Esta sería la viga conjugada. Ya, entonces, pero tomando en cuenta sus apoyos. Este apoyo ha de cambiar a una articulación, porque este extremo, que es extremo libre, se convierte en empotramiento, que ya hemos visto también eso con el lado. La viga tiene que ser isostática, entonces por eso es que esto pasa de apoyo fijo a apoyo móvil, porque por ejemplo los anillos, un anillo, 3 por el número de anillos, menos grados de libertad, aquí 2 y 1, 3 no es tercero, tiene que ser una viga isostática, la viga conjugada. Esta ya es la viga conjugada. A esa viga hay que cargar el diagrama de momentos flectores de la viga real. Ahí está, este QA al cuadrado medios, pero reducidos, dividido por módulo elástico y momento de evidencia. Tomando en cuenta sus signos, dice, si es negativo, esto dirigido hacia abajo, el efecto, la carga. Y si es positivo, hacia arriba. Eso también vimos con detalle.
Entonces, ahora, estamos como en esta situación, viga conjugada. Ahora, el método dice, si se quiere determinar, como hicimos, en la mitad del tramo que estoy señalando, la ordenada, ahí habría que calcular cuál es el momento flector en la viga conjugada. Si en la mitad de la viga real se quiere la ordenada, en esa misma sección mitad vamos a determinar el momento flector, pero de la viga conjugada. Y así sucesivamente. Si quisiéramos en este extremo, como vimos en el anterior problema, la ordenada en ese extremo, habrá que calcular el momento flector de la viga conjugada. Esta es una articulación. Entonces vamos a denominar sección A, este va a ser 1, sección B, ya. Entonces aquí A, B. Este era C1 para mantener, ¿no? Es lo que habíamos visto en el anterior problema. Para comparar. Entonces, ahora estamos en la situación cómo determinar la ordenada máxima. De este problema de análisis estructurado, viga conjugada, viga isostática con este estado de cargas aquí de forma de parábola, pero esta ya parábola no es simétrica, ¿no? Como cuando hicimos para la alternativa de superposición. Entonces, ¿cómo vamos a hacer en ese caso? Aquí se está entrecruzando con el eje de la viga el diagrama. Tendríamos que hallar en este tramo AC1 cuál el momento flector máximo. El momento flector máximo. Ya es como determinar de este estado de cargas un diagrama de momentos flectores, cuál el momento flector máximo, como esto. Y ahí es donde se va a encontrar la ordenada máxima. Similarmente entonces, estamos en la planificación y ejecución aplicando el método de la viga conjugada. Entonces, en la viga conjugada, aquí vamos a hacer ciertas descripciones. Esta que sea la figura A. Figura B. Figura C. En la figura A. En la figura A. Requerimos la reacción en este extremo para hallar el momento flector a distancia X en este diagrama. Momento flector a distancia X. Entonces vamos a requerir. Entonces en la figura A vamos a tener, digamos así, reacción en A. Sumatoria de momentos flectores en B. Sumatoria de momentos flectores en B. Con este sentido positivo, reacción en A por su brazo por 2A menos toda la carga que es 3Q por A, pero está en su mitad. Por aquí su resultante. Entonces aquí va a ser A medios por A medios igual a 0, porque estamos haciendo toda la viga. Entonces de aquí es donde vamos a tener la reacción en A, que sería reacción 3/4. 3/4 de Q por A. 3/4 de Q por A. Esa es la reacción en A en la viga de A, por eso la figura A. Entonces, ahora vamos a determinar si el diagrama de momentos flectores cierto valor de momento a distancia X del diagrama de momentos flectores de la viga real. Entonces, ahora, en la figura B, ¿qué vamos a tener? A distancia X del extremo A.
vamos a tener por izquierda m sub x, ha de ser pues esta reacción en a por x, menos la carga que está dirigida hacia abajo, q por x, de este tamaño su mitad, por x medios, o sea, 3/4 de q por a menos qx cuadrado medios, que esto es el momento vector a cualquier distancia en el tramo AP. Entonces, ahora, en la figura C, ya en la viga conjugada, similarmente a distancia x del extremo A, ¿cuál es el momento vector? Requerimos cuál es el momento vector. ¿Qué es el momento vector? Vamos a aplicar algo así como esta situación. Pero para eso necesitamos la dirección en A. Aquí necesitamos la dirección en A', porque esta es la viga real, mientras que esta es la viga conjugada. Entonces podemos hacer por izquierda m sub x, por izquierda momento vector en C1, porque es una articulación. Podemos hacer momentos vectores por izquierda e igualamos a 0 al ser una articulación. Entonces vamos a tener dirección en A', por 2A, pero a esa distancia que decíamos, aquí vamos a tener m sub x, ¿no? Pero un elemento diferencial vamos a requerir x', pero esto ya será x', y este diferencial de x. Entonces estamos haciendo como que el área de toda esta parábola de forma asimétrica, ¿cuál es el área? Pero ya por integración, ¿no? Entonces más m sub x', ahí está, por diferencial de x, este es el área, por su brazo hacia C1, o sea, el brazo será 2a menos x', diferencial de x. Entonces esto habría que integrar. ¿De dónde? De 0 a 2a. De 0 a 2a, porque estamos haciendo el momento vector en C1. Entonces, ahora vamos avanzando. En C1, claro, esto igual a 0. Reacción en A es reacción en A', mejor, reacción en A', 2A, más este m sub x, es pues este momento. Claro, la ordenada en el mismo lugar, en la misma sección. Entonces esto es 3/4 de q por a menos qx al cuadrado medios. Ahí está. 2a menos x', pero esto ya es prima, ¿no? Porque ya es en la viga conjugada. Diferencial de x, integrando de 0 a 2a. Este igual a 0. Tenemos que determinar la dirección en A. Justamente para, de ahí, por izquierda, meter el momento vector en la viga conjugada. Y eso ya vamos a ver cómo aplicar para la ordenada máxima. Entonces, reacción en A', 2a. Esto habría que integrar. No, pero antes
hay que hacer operaciones. 3 por 2, 6. 6 cuartos q por a al cuadrado menos 3 cuartos q por a x prima menos q x prima al cuadrado a más q x prima al cubo medios diferencial de x igual a 0. Igual todavía no hemos integrado. ¿Lo ven? 3 por 2, 6 cuartos q al cuadrado, 3 cuartos q a x prima menos q x prima medios a más ya. Ahora sí recién vamos a integrar. Z acción en a prima 2a. Entonces esto es 3 medios. Esto es 6 cuartos, que era 3 por 2, 6. Entonces este es 3 medios qa al cuadrado, aquí está x prima, entonces más, entonces menos x al cuadrado menos 3 octavos qa x prima al cuadrado menos q x prima al cubo tercios a más q x prima cuartas ya 8 x prima que varía de 0 a 2a igual a 0. Hay que revisar minuciosamente para no equivocarse. Aquí a x está faltando. Aquí, ¿no? En el momento de x, entonces eso lo vamos a conseguir en esta parte. Aquí, ahora no, todavía no esto. Vamos a ver aquí. La multiplicación 3 por 2, 6 qx al cuadrado. X aquí, ¿no? Entonces aquí, x por x prima, ¿no? Al cuadrado. El otro está bien. Qx al cubo medios. Aquí estuviera los 3 cuartos. Los 3 cuartos por 2, 6. Ya estuviera así. Esto con esto. Con este 3 cuartos. 2, 1, ya. Ahora seguimos avanzando. Entonces, ahora ya la integración. La integración 6, este es 3 medios, ¿no? X al x prima al cuadrado, medios. Aquí medios, 2 por 4, 8. Y 3 cuartos. Aquí sería 3 cuartos. 3 cuartos, porque hay un 2, 3 cuartos por x al cuadrado. Aquí sería x al cubo, un cuarto. Este es un cuarto. Porque fíjese, x al cubo, como en 3 se cancelan, un cuarto. Aquí x al cubo tercios con x a la cuarta octavos. Entonces ahora hay que aplicar a x prima 2a, esto está igualado a 0. Entonces, aquí de las operaciones algebraicas sucesivas, porque las direcciones es la que estamos despejando, dirección en a' tuviera que ser menos q a al cubo sextos. Tenemos ya la dirección en a'. Menos q a al cubo sextos. Tenemos ya la dirección en este extremo a para proseguir con el momento vector a distancia x' en la viga conjugada.
Ahora, una vez que tenemos esta reacción en el extremo A, la vía conjugada, de esta condición que ustedes conocen, derivada de momentos vectores respecto a X, es la fuerza cortante. La fuerza cortante, ¿no? Q sub X. Pero si esto igualamos a 0, aquí vamos a tener cierto valor de distancia X desde el extremo A. En este caso, ya, a la situación, a la condición general, esto es prima, ¿no? Vamos a tener el X prima. ¿Ya? Distancia. En esa distancia X prima, ahí vamos a tener el momento flector máximo, y ese va a ser el valor de la ordenada máxima que estamos buscando. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podríamos hallar la fuerza cortante a distancia X' en la viga conjugada e igualar a 0 para calcular justamente este X'. Entonces, en la figura C, ¿qué vamos a tener? Q sub X' por izquierda, otra vez por izquierda. Q sub X'. De más está decir, aunque había que haber aclarado, que la condición de signos, la convención de signos, en esta dirección positivo por izquierda, por derecha las fuerzas cortantes, momento flector en ese sentido positivo, por izquierda y por derecha, en este otro sentido, esa convención de signos estamos asignando. Entonces, aquí fuerza cortante, ha de ser pues las reacciones A', ¿ya? Y en este extremo, en algún punto, en ese tramo, de la fuerza cortante, más M sub X' por diferencial de X', o sea, su área del elemento diferencial, el área del elemento diferencial. Entonces, esto ha de ser igual a menos QA al cubo sextos más mx aquí, ¿cuál? El momento flector que estamos arrastrando desde el diagrama de momentos flectores de la viga real. Es 3/4 de Q por A por X menos Q por X al cuadrado. Ya, pero estos ya son primas por diferencial de X'. Y esto, que esto hay que integrar de 0 a X'. Este X' justamente va a ser pues ese valor que vamos a obtener. ¿Ya? Esto, que es la fuerza cortante X', tendríamos que igualar a 0 justamente para esto, ¿no? Entonces vamos a tener menos Q al cubo sextos más aquí la integración 3/4 QA X' al cuadrado medios menos Q por X' al cubo medios tercios por 2 sextos de 0 a X' igual a 0, de 0 a X' igual a 0. Entonces vamos a tener menos QA al cubo sextos más 3/8 de
Q por A por X' al cuadrado, Q por X' al cubo, sextos igual a 0. Esta es una ecuación cúbica. Una de cuyas raíces es el resultado. ¿Ya? Entonces, este es el Q sub X', fuerza cortante en vía conjugada. Entonces, de aquí de operaciones que se tienen que realizar, X' sería 0,84 307 de A. O sea que a distancia X', 0,84 de A, se halla donde se halla el momento vector máximo en la viga conjugada, y por ende aquí es donde se va a hallar la fuente de la ordenada máxima en la viga ZA. Pero de esta ecuación, de ese criterio que aquí habíamos aplicado de análisis estructural, derivada del momento vector prima respecto a X es igual a la fuerza cortante. De aquí la diferencial del momento vector Mx' igual a la cortante prima diferencial de X'. Si integramos ambos miembros, vamos a tener, esto ya es el momento vector máximo, porque queremos aplicar esto a distancia X' 0,84. Vamos a tener este Q sub X es pues todo esto. ¿No? Entonces, menos QA al cubo sextos más 3 octavos QAX' al cuadrado menos QX' al cubo sextos. ¿Ya? Esto hay que integrar. Diferencial de X' de 0 a X'. Tenemos que integrar. Entonces vamos a tener momento vector máximo en viga conjugada. QA al cubo X' sextos negativo más QAX' al cubo 3, aquí queda octavos, menos QX' a la cuartas 24. X' que varía de 0 a 0,84 307 de A. Entonces, a estos valores de X' hay que sustituir pues este valor donde se halla el momento vector máximo. De operaciones algebraicas sucesivas, el momento vector máximo tendría que ser menos 0,086,658 de Q a la cuarta, de Q por A a la cuarta, de Q por A a la cuarta, módulo elástico, momento de inercia. Ese sería el valor del momento vector máximo, y por ende, por lo que habíamos dicho, ahí está. Vamos a poner en viga conjugada. Pero entonces, ese momento vector máximo ha de ser el delta, la ordenada máxima de la viga de A. 0,86658 Q a la cuarta, módulo elástico, momento de inercia. Ese es un primer resultado, en este caso del inciso A.
Aquí habíamos empezado el inciso A, ¿no? Con valores literales, pero ahora con valores numéricos. Esos valores que habíamos dado como datos al principio para sección rectangular. Entonces aquí entraría el inciso B con valores numéricos. Revisen ustedes los datos. Este delta máximo igual a menos 0.086.658 QA a la cuarta. Q es 500 kilogramos por metro. A es, revisen ustedes, 2 metros a la cuarta. En el denominador, el módulo elástico, revisen, 10 a la quinta kilogramos centímetro cuadrado. Y el momento de inercia de sección rectangular, 10 por 20 centímetros, por un eje que pasa por eje Z, por su centro de gravedad. Esto es, entonces, base por altura, 10 por 20 al cubo sobre 12 centímetros a la cuarta. ¿Ya? Entonces aquí hay metros al cubo. Está quedando metros al cubo. Entonces aquí vamos a tener metros al cubo, 100 centímetros al cubo. Entonces revisen unidades, tiene que quedar aquí en centímetros. Estos kilogramos se van a cancelar y efectivamente estos metros al cubo también. Aquí metro al cuadrado, metro al cubo. Entonces va a quedar el valor de delta máximo igual a 1,040 centímetros. Ese sería el valor de la ordenada máxima en este tramo. Máxima en el tramo AB. En el tramo AB, la ordenada máxima. Aquí está, este valor de x' a esa distancia. Pero resulta que, tenga en cuenta usted, pobre, de este problema extraído del anterior problema de aquí mismo, en este capítulo, y resulta que las ordenadas aquí en C1 habíamos calculado la ordenada, en C2 también, ¿ya? ¿Qué valor es C? Pero, dice, del problema 3.1, F habíamos llamado el delta, ¿no? Que es lo mismo. FC2 en C2 se tenía menos 1.5 centímetros. En C2 se tenía ese valor. Que comparando con este del tramo es mayor. Entonces, efectivamente, este delta máximo es mayor en el tramo AB. Entonces, tendríamos que decir la ordenada máxima en toda la viga
máxima en toda la viga real es delta máximo igual a menos 1.5 centímetros. Ese sería el resultado en realidad. Este sería el resultado en toda la viga, dice. Ordenada máxima en toda la viga real es menos 1.5. Y en el procedimiento de aplicación tenemos como último paso dibujar la elástica. La elástica. Aquí vamos a dibujar entonces aquí apoyo fijo, apoyo móvil y algo así se va a tener. Una situación, claro, algo exagerada. Entonces, esta es la carga distribuida. Esta es la carga distribuida en Q. Entonces, aquí, este extremo A, extremo B, este es C2, aquí a la mitad estaba el C1. Entonces, esa ordenada en el tramo, aquí es donde se va a presentar este delta máximo del tramo, que es 1,040 centímetros. Pero esto es a distancia 0,84 307 de A, ¿no? Del A ya tiene su dimensión, pero según los valores numéricos. ¿Ya? Entonces, pero el delta máximo sería pues este valor. Delta máximo en realidad menos 1.5 centímetros por ser el mayor. Remarcando además de que en la anterior clase hemos visto en este mismo problema, aquí esto es el delta sub A que debemos calcular. Menos 0,57 grados. Ahí está. Este es el C1. El signo menos está indicando de qué? De la posición inicial de la viga en sentido antirregla, negativo. Si hubiera sido positivo, entonces era otra elástica, ¿no? Positivo en tu valor. Pero cuando es negativo, en sentido de las manecillas de cero. Positivo en sentido contrario a las manecillas de cero. Esto entonces estuviera marcando la solución del problema. En este del problema integral, diríamos, de los dos problemas, ¿no? El problema 3.1 y este 3.2, pero en este problema, ¿qué es lo que habría que se marcar? Uno, que hemos aplicado ya la carga simultánea. Por eso que hemos tenido este diagrama, donde esta parte es de forma de parábola de segundo grado, asimétrica, que está entrecruzando el diagrama, como lado positivo y negativo del eje longitudinal de la viga. O sea que en el anterior problema habíamos hecho esto mismo, pero por superposición de cargas y tiene que llegarse a lo mismo. Este mismo procedimiento que hemos hecho con integraciones se puede hacer con carga con cargas por superposición. Primeramente esto, por ejemplo, y con su diagrama, y luego este otro con su diagrama. Ese era lo que había que comparar. Estamos comparando en realidad, ¿no? Y otra, ¿de qué manera justamente este diagrama se puede manejar ya
integrando. Y como hemos visto, pero para esta ocasión, para terminar la ordenada máxima en este tramo. ¿No? Con esto hemos acabado este capítulo para continuar la siguiente clase con el capítulo 4.